Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y al análisis de las 8:45, miércoles todos los miércoles, con Carmina Valdizán. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿usted cómo le ha ido? Pues todo muy bien aquí. Sí. Hablando de retumbos, que hay gente que escucha retumbos, ¿qué está pasando? Sí, Nadie sabe. créame, yo no he escuchado ni sentido ni nada, pero entiendo que sí se están dando. Yo no he escuchado a ninguno decir, pero muchísimas personas sí lo están reportando en todos lados, o sea que algo está sucediendo definitivamente. Bueno, después de haber visto lo del fin de semana pasado allá en Tonga, Sí. bueno, es la madre naturaleza. Hoy no vamos a hablar de la madre naturaleza, sino vamos a hablar de un problema que se ve que ha regresado a las calles, ha regresado al país, y después de muchos años de haber tenido una tendencia hacia la baja en el tema de los homicidios, de la tasa de homicidios, a partir del año 2021 la tendencia parece revertirse. Los datos de homicidios, asesinatos, desapariciones, en fin, de todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana se están deteriorando. Y precisamente ese va a ser el tema de hoy en la noche, junto a dos expertos en materia de seguridad. Ambos han ocupado cargos públicos en el Ministerio de Gobernación. Así que bueno, le damos la bienvenida a Francisco Jiménez y a Arkel Benítez. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, mucho gusto. No quisiera entrar en tantos detalles porque precisamente para eso los hemos invitado a ustedes, para que nos ayuden a comprender si efectivamente la percepción de que la tendencia y de que el número de homicidios, de los actos violentos, de las extorsiones, de los robos, de los delitos contra la propiedad se han incrementado, pues solo voy a utilizar un par de números. Alrededor de 2.900 homicidios hubo en el año 2021, lo que representa un 10% de aumento en relación al año 2020. Yo siempre cuando comparo 2020, hago la aclaración, fue año de pandemia, me gustaría que los datos se compararan a 2019 o hacer algo, pero 2020 fue un año particular. También se dice que hay un 15% de muertes violentas de mujeres. Y bueno, en lo que va del año, 17 días del 2022, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, ya han perdido por temas violentos, 172 personas han perdido la vida. Bueno, con esta introducción, Francisco Jiménez, sus apreciaciones, por favor. Bien, creo que es interesante hacer este análisis, y para los que nos dedicamos a este análisis que es puramente estadístico, quiero también hacer la cuestión de que a veces pareciera que uno es muy frío, pero creo que es importante hacerlo. Efectivamente, hay un aumento en tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 15.27 que fue en el 2020 a 16.4 en el 2021, lo que significa un aumento, como señaló, del 10% aproximadamente del aumento. Pero si uno lo compara con el 2019, que fue una tasa de homicidios del 21.55, uno podría caer en la, no trampa, pero sí en la cuestión del análisis de que la cosa no es tan seria. Pero a ver, una tendencia que viene desde 2009 descendiendo con respecto a los homicidios, que recuérdense que es el modo como se evalúa el tema de seguridad y violencia como estándar internacional, y que por las situaciones de la pandemia, particularmente de la restricción a la movilidad y en el 2020, sobre todo en el primer semestre de 2020, suponemos, porque no hay un estudio que lo demuestre al 100%, que este tipo de medidas hicieron que se redujeran los homicidios. ¿Qué sucede? ¿Estamos regresando al 2019? Probablemente, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Independientemente de esta diferencia con el 2019, el alza de un 10% en el caso de las tasas de homicidios, y que no solo sucede en esto, sino que en otros delitos como son el hurto de las casas, el robo de vehículos, etcétera, lo que nos muestra es que la tendencia de nuevo regresa hacia el alza. Y normalmente en temas de seguridad, lo anómalo de 2020 no se va a volver a repetir. ¿Qué significa? Que es muy probable que el aumento de la tasa, como se viene dando, vaya a seguir aumentando durante este año. No necesariamente a un aumento exponencial, pero sí un aumento que a través de los años puede significar en una tendencia a largo plazo, en un retorno a una situación bastante difícil para el tema de seguridad. Esto lo dejo en este momento porque es solo el tema puramente estadístico. Gracias, doctor Benítez.
A ver, hay una realidad, quizás, y yo creo que el doctor Jiménez nos está dando un dato interesante, estamos por el fenómeno 2020-2019, la criminalidad no es que vaya en aumento, pero sí podemos decir que han habido casos más violentos, ataques a personas, familias, hay cosas horrendas que han sucedido en nivel de asesinatos que quizás han robado más noticia que la criminalidad normal. ¿Cuál es su percepción? Sí, buenas noches, Carmina. Un saludo a Mariano también y también al doctor Jiménez. Sí, yo coincido con el doctor Jiménez en cuanto a que este tipo de acontecimientos, por la forma como se cometen, la modalidad que se utiliza para cometer estos homicidios o estos hechos, digamos, delictivos, sí marcan, digamos, un cierto nivel de brutalidad, un cierto nivel de rareza, digamos, hasta cierto punto. Incluso en la recta final del año hubieron algunos casos de mujeres que fueron asesinadas con el mismo patrón, mujeres muy de avanzada edad, ¿verdad? Que revelaban de alguna manera unas formas bastante peculiares de cometer estos delitos. Y eso obviamente genera una percepción bastante fuerte. Seguridad es sinónimo de percepción, con independencia de que luego vienen los datos fríos, como bien lo decía el doctor Jiménez, pero sí eso impacta negativamente en el ánimo de las personas, a pesar de que, ya también lo adelantó el doctor, sí hemos visto que al menos la tendencia de los homicidios viene hacia la baja desde hace mucho tiempo. No es el mejor comparativo del año anterior, creo que la lógica es compararlo con el 2019, porque el 2020 la encerrona, el toque de queda y todo lo que ocurrió hizo que de alguna manera fuera atípica la tasa de homicidios. Ahora, lo que sí me llama a mí poderosamente la atención, Carmina, es cómo algunos municipios que antes no tenía un índice elevado de homicidios, han ido subiendo. Es el caso, por ejemplo, de Jalapa. Jalapa no, como municipio no aparecía en el top 10 de los municipios más violentos en materia homicida y hoy está por encima incluso de Puerto Barrios, que llegó a ser uno de los municipios más violentos, incluso Chiquimula. Esta dispersión a veces por la visión centralista, digamos, de la capital, no nos deja ver lo que pasa en los municipios alrededor. Habrá que ir estudiando esos componentes en distintos municipios para ir identificando patrones de violencia homicida, qué es lo que está pasando. Y obviamente aquí el tema siempre es que en Guatemala el 80% de los homicidios se sigue cometiendo con arma de fuego, Carmina. Raquel Benítez, me llamó mucho la atención la mención de Jalapa. La verdad, yo en lo personal no lo tenía en el radar, pero Jalapa tiene una particularidad, todo ese sector de las montañas de Jalapa, las carreteras, cómo conectan con la costa, cómo conectan con la parte del progreso, en fin, siempre se ha dicho, sobre todo por el área del Búho y esas regiones, que son pasos de muchos hechos delictivos, contrabando, droga, tráfico de personas. Pudiera, a su criterio, si usted ya lo ha analizado por haberlo destacado, de que ya se está localizando en el sentido de que se está focalizando en Jalapa los problemas y dejó de ser solo un paso de trasiego, sino ya, como ha pasado en otros municipios, en Chiquimula o en Zacapa, ya ahí mismo se están generando los problemas de inseguridad. Sí, pudiera ser. Yo creo que son temas que habrá que ir analizando desde diversos enfoques, ¿verdad? Temas de narcotráficos, tema de trata de personas, tráfico de armas, pueden haber recambios, digamos, en la composición de los grupos de poder ilegítimos en esos lugares. Creo que hay que irlo viendo muy detenidamente lo que está pasando en esos lugares. Preocupa también, Mariano, el hecho de cómo hemos visto que la criminalidad va mutando en determinados lugares. Por ejemplo, Puerto Barrio se ha caracterizado por ser una zona roja, pero hay que recordar que han habido algunos alcaldes que en algunas cabeceras, en algunos municipios han implementado medidas bastante más drásticas. Entonces,
lo que esto genera es que el crimen se traslade a otros municipios que son más vulnerables. Y eso tiene que entenderlo también la gobernanza local para estar preparada ante estas situaciones. Los municipios que antes eran como el top 5, digamos, de los más violentos en materia homicida, por estar tanto tiempo y permanecer ahí, empezaron a implementar políticas públicas específicas para prevenir y combatir la violencia. Puede ser lo que estemos viviendo, una migración del fenómeno criminal, Mariano. Doctor Jiménez, están sucediendo cosas fuertes en muchos departamentos y estamos como muy focalizados definitivamente por otras situaciones. Por ejemplo, lo que pasó en Las Trojes, en el municipio de Amatitlán, donde se da esta pelea entre pandilleros y asesinan a un pandillero. Se cree que los pobladores tomaron la justicia por las manos, pero luego los mareros contraatacan literalmente y asesinan a los familiares, a 5 personas, y las familias permanecen escondidas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las autoridades no hacen nada? ¿Por qué casos como este se escuchan menos? Claro, los de los asesinatos de las mujeres que mencionaba el doctor Benítez sonaron, como el de la pareja que fue acribillada en su propiedad acá en la ciudad capital también hace unos meses. Otros ataques armados que han habido hasta menores de edad que han salido involucrados, pero esto ya son poblaciones enteras que están entrando en un estado de terror total por las pugnas que se están dando y nadie hace nada. Esto quizás pues sí sean menos, pero son muy graves lo que está sucediendo cuando ya una población entera queda acorralada dentro de los perímetros de su ciudad porque el crimen no los deja ni siquiera salir a las calles. Sobre esto, yo creo que es importante introducir un tema que yo siempre lo señalo, y es que, como decía el doctor Benítez, la seguridad no solo son los datos fríos que efectivamente nos pueden decir de que hay algo que no está tan mal, diríamos, para ponerlo de una manera coloquial, sino que también la seguridad es cómo las instituciones encargadas del tema responden a las situaciones que se dan en el tema de seguridad. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que normalmente cuando se dan este tipo, digamos, en un periodo de tiempo, se empiezan a expresar acciones de criminales, pero con alta violencia, y si sumamos lo que se dio a un momento el año pasado sobre el tema de violencia contra las mujeres, lo que se ha vivido precisamente en el conflicto que hay en algunas áreas con respecto a las pandillas que deriva en una violencia fuerte, es precisamente porque de alguna manera estos fenómenos no tienen una contención de parte de las instituciones y del Estado para evitarlas. Esto definitivamente es un tema muy complejo porque implica varios aspectos fundamentales. Uno de ellos es precisamente de que la presión sobre las estructuras criminales, sobre todo en el tema de maras y pandillas que tienen a disposición también grupos y estructuras de sicariato. Recordémonos que desde las cárceles tienen, digamos, privados de libertad vinculados a maras y pandillas, tienen el control de ciertas acciones de bandas de sicariato. Esto hace que si no el Estado, digamos, no mantiene la presión sobre las estructuras criminales a través de diferentes mecanismos que van desde, digamos, una búsqueda permanente de desmantelar las estructuras, de conocer las estructuras y tomar acciones concretas de desmantelarlas. Por mucho tiempo, por muchos años se logró que el Estado efectivamente desmantelara bandas de sicariato y de extorsión. Pareciera de que esa presión que se estuvo por mucho tiempo con los grupos criminales disminuyó por alguna razón. Y esto efectivamente hace que se rearticulen, se organicen de nuevo las estructuras criminales de este tipo y actúen de esa manera. Y yo lo que quiero señalar es que tampoco quiero decir con esto de que haya una planificación de estas estructuras, particularmente de maras y pandillas, sino que tienen la oportunidad en ciertas circunstancias de resolver sus problemas, sus conflictos de una manera muy violenta. Esto es muy interesante verlo porque efectivamente notamos, digamos, y el doctor Benítez lo señaló, entre el 80 y el 85% de los homicidios son resultado de la utilización de las armas de fuego. Y encontramos en términos de departamental, no tanto municipal, departamental, que el número mayor en tasas de homicidios que tiene el país
son prácticamente son los 4 primeros departamentos, son 3 departamentos del oriente del país y un departamento de la costa sur que es Escuintla. El primer lugar en el año pasado, precisamente sobre el tema de tasa, fue el departamento de Zacapa, que tuvo la mayor cantidad de tasa en homicidios, 40.30 de homicidios, que es muy alta, seguido por Escuintla con 37, Izabal con 34 y Chiquimula con 33. Y solo en el 5º lugar nos encontramos con la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala. Esto es interesante porque notamos que la violencia homicida, hay una coincidencia en el tema de digamos, de las armas de fuego. Esto, digamos, es un tema muy interesante porque, y aquí no es el punto de digamos, del criterio constitucional de la aportación y la tenencia de armas. Esto no es el punto que quiero señalar, sino que habiendo una tradición del uso del arma, es importante que el Estado tenga un mayor control sobre esto para precisamente evitar este tipo de situaciones. Termino diciendo entonces de que el punto fundamental es que pareciera que el Estado no está teniendo las reacciones que tuvo en algún momento que de alguna manera evitan este tipo de acciones tan violentas. Francisco Jiménez, recuerdo que hace unas semanas, un par de meses, cuando una agencia especializada hizo una evaluación de la política de seguridad del presidente Bukele en El Salvador, recuerdo que en unos párrafos se mencionaba que varios de los líderes de las maras pandillas estaban saliendo en dirección a Guatemala y que al inicio, pues como que fueron acogidos como hermanos de sangre, o en el sentido pues de que pertenecían a una misma Maras 18 o Salvatrucha, pero que con el tiempo se iba a dar un problema en Guatemala porque los líderes del Salvador iban a tratar de tomar los liderazgos aquí en Guatemala. Una primera pregunta es si usted cree que efectivamente ese análisis, ese prospectivo que hicieron, como digo, no recuerdo si fueron un par de semanas o meses, pero que eso efectivamente esté incidiendo en esta cantidad de asesinatos, lo de la aldea Los Trojes en Amatitlán y otros casos que hemos conocido, o el tipo de asesinatos que se están dando y que se están encontrando los cuerpos dispersos en diferentes municipios. ¿Eso podría ser parte de la explicación? Porque hay otro fenómeno, habría otro fenómeno que yo lo atribuiría al crimen organizado transnacional, porque ahí involucraría drogas, como sería para los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Izabal y otros colindantes con México. Pero prefiero escucharlo a usted, doctor. Bien, yo creo el tema de la presencia de liderazgos, digamos, de pandilleros de El Salvador en Guatemala es un fenómeno que no es nuevo, es decir, es hasta cíclico. Y no solo depende de la presión que tengan las instituciones de seguridad en El Salvador sobre, digamos, sobre sus grupos de pandilleros para que vengan para acá. Usted dijo una cosa muy interesante y es importante subrayarla. Estas organizaciones, las maras y pandillas, es decir, tanto la Salvatrucha como la Barrio 18, son organizaciones que tienen vasos comunicantes en toda la región. Y cuando me refiero a la región, me refiero al sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esto implica efectivamente que hay presencia a veces de ciertos liderazgos que pueden generar también tensión en las propias estructuras de maras y pandillas en el caso de Guatemala, y esto puede generar efectivamente violencia. Yo no sé si el caso en concreto tenga ese matiz, pero eso siempre es una probabilidad. Recordemos que hubo un momento hace unos años que aumentó considerablemente la extorsión y la presencia, cuando no lo había tan fuertemente, en Chimaltenango, de maras que estaban extorsionando, y una de las explicaciones que se dio fue precisamente que fue una área donde fueron a residir muchos de los miembros de pandillas que eran de Salvador y que que ocuparon, digamos, ese territorio para sus, digamos, actividades. Lo que sí es cierto es que no hay, eso sí creo, estoy convencido,
no hay una intención de parte de los líderes de El Salvador de querer controlar las estructuras acá, sino que lo que sucede es que empiezan a darse con la presencia de estos líderes tensiones internas. Puede ser que alguno quiera, digamos, tener el liderazgo en Guatemala, pero esas, digamos, tensiones internas pueden ser la causa de lo que sucedió en Amatitlán. Y seguro genera violencia porque ellos resuelven sus problemas de esa manera. Doctor Benítez, quisiera escuchar también su opinión sobre esto que preguntó Mariano y agregar un tema más. Otro de los problemas que se está dando con estos asesinatos es que se están dando en plena luz del día, y a principios de año, precisamente el 4 de enero, se dio un ataque donde asesinaron, bueno, ella fallece después por las heridas, pero un ataque contra una mujer que venía siendo perseguida, y después de que le disparan todavía se acercan para darle el tiro de gracia. O sea, era un asesinato directo en contra de esta víctima, que fallece recientemente, o por lo menos conocemos la noticia de su fallecimiento porque había sido llevada a los centros de salud. Entonces, ¿qué vemos? Porque ya darse a la luz del día en plena ciudad, que la persiguen y la matan de esa manera, no habían actuado tan descaradamente hasta hace poco. Sí, es cierto. Yo creo que ahora también, Carmina, al componente mediático hay que sumarle también las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? Que ahora las cámaras, por ejemplo, privadas, están ubicadas en mucha más cantidad de lugares que antes, ¿verdad? La misma preocupación de las poblaciones, las comunidades, los barrios ha hecho que las comisiones de prevención o las juntas de vecinos o los comités únicos de barrio o los COCODES se equipen también con cámaras y sistemas de videovigilancia. Esto lo que hace es que podamos hoy ser testigos, ¿verdad?, a la velocidad de las redes sociales de este tipo de situaciones que antes no era, digamos, la constante. Entonces eso ha variado y ha cambiado, y eso influye obviamente en la percepción. Si nosotros revisáramos las estadísticas del año pasado, tendríamos, por ejemplo, 1.122 homicidios de los 2.000 y pico homicidios, es decir, tal vez más o menos un 40% de los homicidios en Guatemala siguen cometiéndose de noche. Sin embargo, como tú bien lo señalas, el poder ver a través de las cámaras de particulares, de personas o de casas particulares estos homicidios, nos hace pensar, y con toda razón, de que pareciera que están ocurriendo todos los homicidios a plena luz del día. No necesariamente es así, pero la percepción es esa, porque precisamente quedan registrados hoy en los dispositivos, en las cámaras de videovigilancia. Y tomando el tema de la pregunta anterior, yo sí diría que veo con preocupación cuando un país vecino quiere darle una medicina totalmente diferente, absurda, a un tema que es muy delicado, como es el tratamiento con delincuentes prácticamente terroristas, como son las pandillas, cuando han llegado ya a un nivel de establecimiento de criminalidad organizada transnacional. Por eso no fue casualidad que la administración del presidente Obama en 2012 declarase a la Mara Salvatrucha precisamente como un grupo organizado criminal transnacional. Lo raro aquí en todo esto es que el gobierno de El Salvador en un momento dado haya inventado una tregua para negociar con las pandillas. Eso realmente al final lo que se negociaron fueron homicidios y no incorporación de nuevos pandilleros a las maras. Esto es muy delicado y precisamente aquí es donde tienen eco los temas trascendentales, y a veces tal vez no conviene dejarle tanto a nuestra Cancillería, que ha sido inoperante en los últimos años, sino buscar que las autoridades rectoras de estos grandes temas sean los ministerios de gobernación quienes tienen las agendas, porque tenemos un tratado marco de seguridad democrática de Centroamérica, que debería de ser el faro que alumbre realmente una misma lógica de abordaje de estos temas que son tan complejos, y que países como los nuestros, Carmina, tenemos Guatemala, solo Guatemala tiene más de 110 pasos fronterizos no controlados. La porosidad de nuestras fronteras, la cercanía con los países centroamericanos, es absurdo que a un país se le ocurra enfrentar un fenómeno común a su manera o de una manera distinta, teniendo incluso marcos regulatorios armonizados para actuar de manera conjunta. Este es un tema que deberían de tener los presidentes cada vez que se reúnen, que es cada 6 meses que cambia la presidencia pro tempore del SICA, algo en agenda para atajar directamente estos temas
y que no resulte ser que cada presidente o cada administración le da un abordaje diferenciado a un fenómeno que nos afecta a todos en la región. Quizá Costa Rica obviamente se excluye por otras razones, pero lo que hemos llamado en denominar el mal llamado Triángulo Norte, que sí estamos padeciendo este problema de pandillas, sí requiere de un abordaje en el marco de los instrumentos regionales que tenemos para poder abordarla, prevenirla y combatirla. Ángel Benítez, en este tema del deterioro de la seguridad ciudadana, no, me gustaría extender el análisis a la seguridad, nacional e incluir el tema del crimen organizado transnacional. Creo que cada vez se lee más de que lamentablemente Guatemala se está deteriorando, la presencia de este crimen organizado es cada vez más fuerte, su presencia local, su cooptación de gobiernos locales, su participación en actividades comerciales, el lavado de dinero y otros activos, en fin, todo ese aspecto, ¿qué tanto incide en la seguridad ciudadana la presencia de tantos grupos asentados y en pugna por los diferentes negocios que manejan? Sí, evidentemente es un hecho a todas luces visible el que tenemos ya la penetración de grupos bastante sofisticados, fuertemente armados, no de ahorita, esto viene ya desde hace algunos años en la frontera con México especialmente. Hemos tenido episodios bastante desafortunados, incluso Mariano, que tenemos que traer a colación, que lamentablemente hay que decirlo y hay que denunciarlo, partiendo de que no todos los gremios, generalizando los gremios o generalizando las agrupaciones de gobierno, pero han habido situaciones delicadas como el saqueo de granadas, por ejemplo, en bodegas del ejército, fusiles y demás, y también de la misma policía. Esto lo que nos dice es de que hay un trasiego, ¿verdad?, de armas dentro de Guatemala, dentro del territorio. Es preocupante el tema fronterizo, es preocupante esa cercanía con los cárteles muy fuertes de droga en México. Recientemente hubo un episodio bastante desagradable también, que vinculó algunos elementos del ejército con un cartel bastante fuerte en México. Entonces, sí, lamentablemente tenemos esta situación. Y algo tal vez que faltó agregar al buen análisis que hacías, Mariano, es el tema de la financiación política que hacen estos grupos, que luego vienen a reclamar prebendas, ¿verdad?, privilegios en el tratamiento, en los territorios, para hacer de estos territorios unos pueblos prácticamente sin ley, cooptando la institucionalidad del Estado que tanto cuesta conseguir poder realizar, ¿verdad? Entonces, sí, es preocupante que hay lugares sin ley, hay lugares en donde la misma población saca a la policía, ¿verdad? Y a veces no necesariamente es que haya un conflicto entre la comunidad y los policías, sino que detrás de ello hay otros hilos que se manejan a otras esferas de poderes fácticos que empujan y utilizan a ciertas comunidades para hacer del Estado, digamos, que desaparezca la densidad del Estado, y esto es preocupante. Por eso es que conflictos como el de Nahualá tienen que abordarse de raíz. Hoy sí vemos al presidente sentado, como tiene que ser en primera fila, intentando resolver el conflicto, ¿verdad?, como debió ser desde un principio, porque estos pueblos, si no se les da ese abordaje, Mariano, se convierten en caldo de cultivo para que vengan y penetren otros grupos organizados, como lo que pasó en el Polo Chic. El Polo Chic todavía no se le da una resolución a esa región, que es un pueblo prácticamente, es una región sin ley. Doctor Jiménez, precisamente el día de hoy el Congreso aprobó el nuevo estado de sitio para Nahualá. La situación continúa delicada y no se ha podido pues solventar aún. Y esto se suma a la ola de violencia también que se está dando en el país. Se han dado a lo largo de los últimos 2 años, podamos decirlo así, varios estados de sitio por situaciones violentas. Desgraciadamente hay unas que son más enfocadas a conflictos como acá, que son antiguos entre pobladores, etcétera, o donde vemos que hay más influencia del crimen organizado.
¿Cómo podemos hacer para que esto no se siga expandiendo? Porque lo que sí vemos es que es una tendencia al alza, por lo menos en el impacto, en la crueldad y en la publicidad de estos hechos, adicionalmente a que hayan poblaciones como Nahualá que estén en conflicto. Bien, no sé, yo tomo un poco la palabra, no sé si hay una pregunta en concreto, pero sí creo que es una reflexión muy importante y esta reflexión tiene que ver precisamente con las herramientas con que cuenta el Estado guatemalteco para afrontar estos temas. Yo, en lo personal, creo que en términos normativos contamos con suficientes herramientas, es decir, no creo que sea necesario inventarnos cosas nuevas porque durante casi 15 años después de los acuerdos de paz hubieron muchos esfuerzos de consensos, inclusive entre diferentes perspectivas políticas en el Congreso, en varias legislaturas que permitieron generar estas herramientas normativas. En este sentido, creo que lo que hace falta es una contundencia también del Estado de implementar esta legislación y aquí hay un punto fundamental que tiene que ver con la contención y la persecución penal. Si no hay una contención a estas acciones, no voy a mencionar la prevención porque estamos hablando de cosas, digamos, particularmente muy violentas y esto, digamos, es muy complejo. Voy a dejar de lado la prevención sin decir que no es importante. Al contrario, es fundamental el tema de la prevención. Pero el tema de contención es necesario efectivamente que el Estado, lo que señalaba anteriormente de hacer presión sobre las estructuras criminales, aquí sale un tema que siempre yo pongo en la mesa y con Mariano también, que lo ha puesto muchas veces en la mesa, y es el tema de la inteligencia criminal. Es decir, contamos con el diseño institucional adecuado que permitiría o debería de permitir que el Estado cuente con información y con análisis estratégicos precisos para poder tener una comprensión del fenómeno criminal. A partir de este conocimiento se toman las medidas de contención que no necesariamente tienen que ver con la ocupación territorial, aunque esto es un tema muy importante. El otro punto fundamental es el establecer prioridades en la persecución penal, porque efectivamente hay que ser también pedagógicos en cuanto a este tema y mostrar también, sobre todo a los grupos criminales, que el Estado, en materia sobre todo de violencia, es un Estado que está comprometido no con la impunidad de estos hechos, sino precisamente con la persecución penal. De lo contrario, efectivamente, si en una sociedad como la nuestra, no somos el único que tenemos ese problema como Estado y como sociedad, no actuamos de acuerdo a este cumplimiento de la ley, la cuestión más natural del fenómeno criminal y de la mente criminal es que en la medida en la cual yo no pueda como criminal ser capturado, ser llevado a juicio, ser condenado, yo me voy a sentir en condiciones de costo-beneficio favorable a que yo actúe criminalmente. Esto me parece que es muy importante y aquí hay que hacer una reflexión, cuáles son las herramientas con que contamos y cuáles estamos utilizando. Yo en este aspecto, como se imaginarán muchos televidentes, yo tengo una posición muy crítica al tema de los estados de excepción, no los descarto, pero sí soy muy crítico en el sentido de si hay que analizar si efectivamente un estado de excepción, sobre todo con una ley que no se ha actualizado a las condiciones del país y a la Constitución del 85, efectivamente habría que pensar si es una herramienta adecuada. No digo en este momento que sí o no, yo personalmente creo que en los últimos estados de excepción no ha sido efectivo, no han habido resultados. De repente, la utilización del esquema normal de la legislación nos puede permitir precisamente, como Estado me refiero, responder de una manera más adecuada. Aquí el tema de la percepción, concluyo diciendo entonces, es también la percepción del criminal. Si el criminal percibe que en la lógica costo-beneficio el riesgo que corre es menor al beneficio que va a obtener porque el Estado no es activo en la persecución penal ni en la contención de la criminalidad, efectivamente, cada vez más el criminal y los grupos criminales van a ir aumentando en el poder. Y aquí es un tema importante de lo que señalaba como seguridad nacional, que tiene que ver con el trasiego de droga como un problema transnacional, que efectivamente ese es el problema fundamental, donde si un Estado no toma acciones en contra de estos grupos, efectivamente el problema va a ir aumentando. ¿Por qué razón? Vuelvo a decir, es una lógica Francisco de Jiménez, perdón que me interrumpa, pero quisiéramos, tanto que hay yo aprovechar los últimos minutos, hay un par de temitas ahí
Voy a Ok, dejar a un por favor. lado, pero lo voy a dejar mencionado porque creo que vale la pena hacer una evaluación de coyuntura, pero la mención es, me hubiera gustado que hubiéramos tenido el tiempo para analizar lo que está pasando en ese corredor central de municipios de Huehuetenango, toda esa parte de Soloma, San Antonio, Huista, Concepción Huista, etcétera. Eso en relación a lo que pasa en la parte norte, donde ya están identificados grupos de retornados que se volvieron a armar o que desenterraron armas, y también de las comunidades en resistencia que nuevamente se están preparando. Pero lo dejaremos para otra oportunidad. Y mi pregunta concreta, Francisco Jiménez, es, a ver, ¿qué responsabilidad o corresponsabilidad hay en las actuales autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil ante lo que creo que tenemos el consenso que se está revirtiendo la tendencia? No digamos que ya está muy marcado, pero ya hay muchos indicios que la tendencia se está revirtiendo. Y eso, junto a que hoy se conoce un dictamen a un nuevo Código Penal, a mi criterio bastante izquierdoso, pero también se presenta una ley para regular el uso de la fuerza. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo inciden? ¿Tendrán algún éxito? ¿O vamos por el camino equivocado? Bien, yo creo que aquí un tema importante, en términos normativos, desconozco el tema del Código Penal y no podría dar una opinión sobre ello, pero en términos normativos yo creo que no es el problema fundamental. Yo insisto en esto, porque tenemos que permitir que lo que ya está madure y se pueda poner en marcha. Yo creo que en gran medida hay dos cosas importantes de la institucionalidad. Uno es que es importante que una fuerza armada, en este caso una fuerza armada civil como es la policía, mantenga ciertos criterios que le son propios a una estructura institucional de esta naturaleza, a una organización. Y en los últimos años han habido una serie de decisiones, no corresponde solo a este gobierno ni solo a este ministro, no, que es una situación que se ha venido dando en los últimos años y ha sido de vulnerar en gran medida el tema de la institucionalidad, sobre todo en tema de carrera policial y sobre todo en la no aplicación de criterios claros en los ascensos y una serie de aspectos que se han dado en los últimos años. ¿Por qué menciono esto? Más allá de si hay o no justificación de las decisiones que se han tomado. El problema fundamental es que las Fuerzas Armadas, en este caso una Fuerza Armada Civil, viven de lo que se suele llamar el espíritu de cuerpo. Y esto, cuando empieza a afectarse la institucionalidad, debilita mucho la moral de sus elementos, y esto reduce mucho de lo que tiene que ver de la voluntad de poder hacer cosas. Esto para mí creo que es un tema que hay que reflexionar. Segundo, que es un punto importante, y es que efectivamente tengo la impresión que se reorientó estratégicamente muchas de las acciones de la Policía Nacional Civil, en gran medida por la situación de la pandemia, la forma como fue tratado en el 2020, y también la necesidad o así entendido como una necesidad de las instituciones, de enfocarse sobre ciertos temas y prioridades que no eran los que normalmente venía dándose, como he estado repitiendo, el tema, por ejemplo, del desmantelamiento de estructuras criminales. En este sentido, sí hay una responsabilidad institucional. ¿Por qué razón? Porque las instituciones tienen que tener la capacidad de priorizar e identificar aquellas prioridades que son fundamentales para la población y para la seguridad ciudadana, sin dejar de lado ni la seguridad nacional ni tampoco la seguridad pública en términos digamos, de los comportamientos que puedan ser, que afecten a la seguridad nacional. Y termino diciendo un punto que me parece muy importante, y es que efectivamente sobre el tema del uso de la fuerza, sobre este tema hay suficientes elementos de doctrina policial, incluso en Guatemala, que determinan las normas para el uso de la fuerza. Es decir, yo personalmente no estoy de acuerdo con que, digamos, hay una limitación en el uso de la fuerza de parte de la policía. Hay mecanismos, hay protocolos que ya están, digamos, en órdenes generales de la policía que generan las condiciones para tomar, digamos, medidas adecuadas. En este sentido, digamos, yo creo de que hay que darle oportunidad que a estas normas se puedan implementar, pero hay que hacer un tema importante. Hay que hacer precisamente una identificación de los riesgos y las amenazas para priorizar aquellas que efectivamente tienen una importancia para la población. Yo no he oído, y siempre lo digo cuando ustedes me dan la oportunidad de hablar de esto, yo no oigo, por ejemplo, en ningún momento, no he oído, perdón,
en ningún momento de que se esté priorizando el tema de la extorsión. Sabemos que la extorsión es el tema fundamental para la población como el delito más importante, pero no conozco que exista una estrategia específica, no conozco que haya una conducción concreta a la priorización del abordaje del tema de la extorsión. Entonces, si no abordamos los problemas más importantes, que la data, que la evidencia empírica nos dice que ese es el problema, entonces simple y sencillamente vamos a tener problemas. Es un tema muy complejo, repito, porque no es solo de la voluntad de una persona, de una administración, sino que es un tema complejo que viene ya de varios años. Muchas gracias, doctor. Quisiera darle la palabra ahora al doctor Alfred Benítez, pues estamos ya prácticamente sobre la recta final del programa y quisiéramos, pues ya para terminar, un análisis de cómo se puede ir solucionando esto, porque como yo lo mencionaba anteriormente, yo solo veo que va en aumento. O sea, no sé qué puede pasar, qué tienen que hacer las autoridades. Bueno, aparte de lo que ya dijo el doctor Jiménez de tomar cartas en el asunto y usar las herramientas existentes, ¿qué dice usted? Sí, yo creo que hay un tema aquí que tocó el doctor Jiménez y es que sí hay alguna molestia en las filas de la Policía Nacional Civil respecto a la camisa de fuerza que le ha venido suponiendo esa narrativa de izquierda radical con un sesgo ideológico que no tiene que ver con los derechos humanos, sino que tiene que ver con una especie de irreverencia o rebeldía, si se quiere ver así, por aquellos que desde el anarquismo pretenden que la protesta se vandalice en cualquier momento y siga pareciendo pacífica. De manera que bajo esa connotación, el Estado se reserve el uso de la fuerza y por lo tanto no despliegue el uso de armas de fuego en algún momento determinado en contra de quienes ejercen, no digamos el vandalismo, porque eso suena a violencia sobre enseres o sobre cosas materiales. Hablemos de cuando ya hay un ataque directo a las fuerzas de seguridad. Y ahí sí la ley de la Policía Nacional Civil no es clara. Solamente define el concepto, habla del concepto de proporcionalidad sin definirlo. Y los policías sí precisan, porque yo he conversado con muchos de ellos, precisan de que haya más claridad desde el punto de vista del principio de legalidad en su propia ley orgánica para que les diga a ellos en qué casos sí y en qué casos no. Cierto es que existe un instrumento reconocido a nivel de las Naciones Unidas que regula y que define los principios básicos para el uso de la fuerza, de las armas de fuego, el uso letal, digamos, de ciertos mecanismos, pero eso queda, digamos, como en el ámbito de referencia y a pesar de que se puede usar, se puede traer e incorporar, digamos, en esos protocolos a los que hace referencia el doctor Jiménez y efectivamente hay órdenes generales que así lo definen, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando un policía utiliza un arma de fuego, la misma institucionalidad de la policía no tiene ni siquiera un sistema de abogados, de defensoría, de apoyo legal, porque es muy pequeño, son 2 o 3 abogados, para poder ayudar al policía, asesorarlo legalmente en estas situaciones. Entonces, y lo vimos en Nahualá, ¿cómo es posible que en un estado de sitio se mande a los policías sin arma? Cuando un estado de sitio, el estado de sitio permite entrar hasta con militares a esos lugares. Entonces yo creo que ahí sí hay un temor, pero también hemos visto que lamentablemente esa narrativa que malinforma, que no tiene sustento jurídico, que no tiene un sustento técnico, ha ido creando un sesgo y al final de cuentas también la titularidad de quienes han estado en la PDH han generado ese sesgo ideológico y pareciera que quien tiene razón es el Procurador de Derechos Humanos y no el titular del ramo, que es el Ministro de Gobernación, que es el responsable por ley de proteger a toda la ciudadanía. Entonces yo creo que ese es un tema que sí debería de estar presente en la agenda del legislativo y no andar modificando un día un código penal, un día otra ley, un día un remiendo a la ley de la policía. Creo que esto tiene que ser de manera integral, abandonar los sesgos ideológicos, porque el tema de la seguridad no admite ideologías, admite elemento técnico, admite evidencia y obviamente un Estado habla por sí solo respecto de el nivel de consideración que se le tiene a su policía, que al final de cuentas es la representación territorial del Estado de Derecho en cualquier comunidad. Bien, agradecemos a Francisco Jiménez y a Arkel Benítez que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Bien, Carmina, cerramos el programa de hoy por la noche. Tema serio que esperemos.
Y ese tema de Huehuetenango que mencioné, creo que lo vamos a tener que abordar pronto. Bien, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.